Christmas memories. Muy bienvenidos todos y todas a los tutoriales navideños y creo que ya lo he dicho antes, no voy a hacer la locura del año pasado porque necesito casi un año más para recuperarme de este calendario de Adviento, cada día un tutorial, pero este año no os voy a dejar sin tutoriales navideños, simplemente no van a ser 30. No olvidéis que tengo abajo en la cajita de información el enlace a todos los otros 60 y pico de videotutoriales navideños de los otros 4 años. Si no me conoces todavía, yo soy Steffi y muy bienvenidos a mi canal. Sígueme aquí en YouTube y en mis redes sociales. Activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subo un vídeo y así no pierdes ningún vídeo. No se te tengo más, vamos a empezar. Necesitas papel de horno y palitos de madera de manualidades. Estos miden 30 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, aunque también puede ser otros tamaños. Dejas un palito entero en el medio y 2 cortas a 24 centímetros. Luego necesitas un tercer palito, que es para la parte de abajo, pero lo vamos a cortar después que le hemos pegado los primeros 3 juntos. Y por eso es importante que lo pones encima papel de horno, porque será luego mucho más fácil de despegarlo. Pongo pegamento en la parte donde se unen los 3 palitos y los coloco correctamente en un pico. Cuando esto se ha secado, vuelve a añadir un poquito más y no te preocupes si te quedan bastante pegotes porque este luego vamos a cubrir totalmente con cuerda. Mientras que se va enfriando la silicona, vamos a medir que el palito en el centro está centrado. Con la ayuda de 1 metro lo colocamos en el medio. Ya que hemos medido, aprovechamos y cortamos el palito que falta. Una vez que está enfriada la silicona, vamos a pegar este palito. Aquí lo estoy pegando encima el palito de centro, pero es mucho más fácil si le haces la vuelta, porque así se quedará plana en la mesa y no se moverá tanto. Ponemos un poquito más de pegamento en la punta porque quiero crear un pico y esto lo voy a hacer con silicona. Una vez que se ha enfriado, puede ser que se ha recorrido un poquito y con las tijeras lo podemos cortar justamente a medida. Otra idea muy buena también es en el papel de horno crear un triángulo y luego pegar esto en la parte de arriba. Y así es como se ha quedado. Obvio que no es lo más bonito del mundo, pero ya lo verás que luego no se va a ver. Lo voy a cubrir con cuerda tipo macramé, pero de 1 milímetro, que es realmente una cuerda de 100% algodón. También puedes utilizar cuerda rústica, lana, cuerda macramé. Y vamos a medir la longitud de los flecos primero. Tienes que dar en cuenta que coges 2 veces la longitud porque vamos a hacer el nudo alrededor del palito que tenemos en la parte de abajo. Y vamos a hacer esto primero porque si no luego ya no podemos llegar a hacer bien los nudos. Coges un trocito de cuerda, lo doblas, lo pasas por debajo del palito y pasas los 2 extremos por el centro de este lacito. Lo que estás viendo ahora mismo es la parte de atrás del arbolito. Y este es como se queda por la parte de delante. Y por eso no tienes que pegar todavía el palito en el medio, porque si no, no podrías poner los flecos. Los vamos a cortar a la medida que tú quieras, puedes dejarlos más largos o más cortos. Y ahora es el momento que vamos a pegar el palito de centro también en esta pieza. Y para que no se deshacen los nuditos, vamos a poner en la parte de atrás una línea de silicona caliente. Para cubrir el resto del arbolito vamos a pegar una cuerdecita en la parte derecha y voy trabajando con cuerdas de 1,5 metros. Más largo es más incómodo. Luego os enseño trucos si te acaba el hilo que tienes que hacer para seguir trabajando. Hacemos un hilo en este lado de 1,5 metros y también uno en el otro. Utilizo un palito, un lápiz o otro objeto para pegar esos hilos para que no te quemas. Antes que empezamos el patrón, primero tenemos que cubrir las esquinas. Esto lo hago haciendo vueltas hasta que llego a cubrir todo. Si los hilos se mueven, de vez en cuando podrías poner una gotita de silicona para que se mantengan en su sitio. Vamos a empezar el patrón. Primero cogemos el hilo de la derecha o de izquierda, pero uno de los dos, y vamos haciendo un tipo zigzag alrededor de los palitos. Pero siempre el hilo de derecha se queda a la derecha y el de izquierda se queda a la izquierda. Simplemente vamos haciendo uno por uno una vuelta alrededor del palo en el medio. Y es importante que mantengas la tensión.
Mientras que vamos haciendo, vamos bajando los hilos hacia abajo para que se queden juntitos y el menos hueco posible. También es un tip de vez en cuando poner un poquito de silicona para que sea más fácil de mantener la tensión. Cuando se te acaba el hilo, ¿qué hay que hacer? Pues poneros un gotito en la parte de atrás del arbolito, le pegamos al palito y le cortamos. Volvemos a poner una nueva gotita de silicona, tiene que ser súper chiquititas para que menos se ve, y enganchamos un nuevo hilo. Utiliza por favor un palito para apretar este trocito de hilo porque puedes quemarte muchísimo. Yo ya controlo muy bien la temperatura de la silicona, sé cuánto tengo que esperar para poder tocarlo, pero por favor no lo hacéis vosotros que no queréis que os hacéis daño. Así que trabajo con hilos de 1,5 metros a la vez, que haciendo lo que hago yo tampoco se va a ver que vamos alargando poco a poco los hilos y será muchísimo más cómodo. Cuando llegas arriba de todo, los agujeritos se hacen cada vez más chiquititos. Haz esto hasta que ya no puedes pasar más el hilo y entonces lo que tienes que hacer el siguiente es que vamos a pegar uno de los dos hilos, lo pegamos y lo cortamos. Y ahora con la que nos queda vamos haciendo vueltas totalmente alrededor. Pero como vamos a trabajar en un pico, hay que hacer por lo menos cada 2 vueltas una gotita de silicona para que no se nos deshace el hilo del pico. Así es como se queda cuando lo hemos terminado. Y ahora tienes que hacer un pie. Puedes hacer tipo plataforma utilizando los mismos palitos que hemos utilizado para el árbol, pero yo aún tenía estos discos del año pasado, así que hice un agujerito, una gotita de silicona y le he pegado ahí dentro. También os quería enseñar la opción con cuerda macré más gruesa, que esto es mucho menos trabajo porque como es gruesa enseguida terminas. Este cordón de macramé está hecho de 3 hebras, así que lo que voy a hacer para los flecos lo deshilacho en 3 partes para que sea más bonito y más fino en los nuditos. Los pasos son exactamente lo mismo que hemos hecho en el arbolito anterior. Y ahora os voy a enseñar cómo la cuerda es más gruesa. Una vez que hemos cubierto las esquinas, solamente en este caso hace falta 2 vueltecitas y ya podemos empezar con el patrón del árbol. Lo que aquí no lo hago es el zigzag, simplemente hago una vuelta alrededor del palito, pero no cruzco por el hueco entre medio. Lo que antes íbamos cambiando delante a atrás, aquí no lo hago, simplemente me quedo en la parte de delante. O sea que voy desde la parte delante hacia atrás haciendo vueltas. Esto sí, uno por uno, así que primero izquierda y derecha, izquierda, derecha. Pero como el cordón es más gruesa, hay que poner por lo menos cada 2 vueltas una gotita de silicona. En mi caso lo estoy haciendo en la parte de delante, pero casi no se ve, pero te recomiendo que la hagas en la parte de atrás. Por si acaso pones un poquito demasiado y sobresale debajo de la cuerda, que luego no se te va a ver. Realmente puedes hacer esos arbolitos con lana, con cuerda rústica, con realmente lo que tengas por casa. Así es como se queda y de verdad me encanta. No olvides que puedes también peinar los flequitos en caso que se queden un poquito despeinados. Tomorrow it is Christmas, the first for me and you. Espero que te haya gustado esta idea mucho. Si es que sí, deditos arriba aquí abajo, déjame un comentario porque os leo siempre y sobre todo compartir el vídeo con quien crees que tiene que ver este vídeo. Sígueme aquí y en mis redes sociales y así tú y yo nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Chao! Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to